son interesantes, ¿sí? Desde cualquier punto de vista, para nuestros conocimientos, para transmitírselo a nuestra familia y para tener unas bases de estudios sólidas en los temas de historia del país. Entonces nos vamos de lleno al trabajo de la guía como tal. Ustedes saben que en sociales vamos eh, vamos resolviendo las actividades como tal. Qué pena que estaba aquí contestando un mensaje del colegio. Listo, entonces, muy atentos, ya les empiezo a compartir la guía y a los 7 que están en este momento con ya red 8 que ya están, algo importante con ya red que acabo de llegar. Mire que el proceso de matrícula ha sido bastante tedioso. Hemos encontrado un montón de inconvenientes que ustedes ni se imaginan. Hemos encontrado estudiantes que desde hace 10 años estudiaron en un colegio oficial y no han sido sacados del CIMAT. O sea, todavía son estudiantes de los colegios, imagínense ustedes. Porque como el Estado les paga por cada estudiante, imagínense, llevan años y años cobrando por cada estudiante. Estoy hablando de los colegios públicos oficiales, ¿no? Porque a los privados no les paga ese valor. Entonces, como para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Pasando por ahí, pasando por estudiantes que por una letra les quedó mal en la cédula, no concuerda con los certificados, ¿sí? Entonces, a hoy hemos podido matricular a la mayor parte de estudiantes, pero muchos me los han devuelto. Y sigo esperando que envíe los documentos. Y si ya los envían esta semana, ya no los puedo matricular porque pues se quedan registrados en el CIMAT. Y eso es como si no fueran estudiantes. ¿Ya? Entonces, por si tienen alguna de las personas que tengan ese inconveniente, que se comunique conmigo. Dime, Jonathan. Profe, yo aparezco en el chisme, pero matriculado en otro colegio o no. No, no, Jonathan. Si yo no te he enviado mensaje, hasta el momento no me han reportado. Es que mira, ya la semana pasada me habían dicho, todos están bien. Mandaron eso a la Secretaría de Educación y oh sorpresa que devolvieron hoy a dos porque dos están en otros colegios. ¿Sí ven, niños? Les iba a decir yo, ¿sí ven? O sea, es complicado, ¿sí? A veces ustedes pensarán que soy yo el cansón, pero no, es que a mí me devuelven todo. Vuelvo y le digo, si fuera algo ilegal, entran todos ahí, eso no hay problema de nada. Pero como prácticamente ustedes quedan como estudiantes de Colombia, ¿sí? Entonces presentamos esos inconvenientes. Pero si yo no les he escrito a su WhatsApp interno, no me han devuelto las de ustedes. Por eso no se me preocupen si a Yarre, si a Francis, si a Angela Mayerly, yo no les he escrito por algo, es porque todo está bien, ¿sí? Y los colegios les dieron plazo hasta el 30 de septiembre para enviar correcciones. O sea, que si usted estaba en otro colegio, vaya para que lo saquen. Eso hasta el 30. Ya después del 30, me da pena, pero ahí sí, el que no arregló eso, pues ya no es cuestión mía, porque de pronto ustedes mismos no me colaboraron en eso. ¿Ya? Para los que me están escuchando. Bueno, entonces vámonos al tema de hoy. El tema de hoy es muy bonito porque vamos a recordar cómo Colombia, nuestro país, nuestro territorio, ¿cierto? Pasó de vivir una época de violencia, ya se acuerda que recordábamos en la clase pasada la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo, recuerdan que lo hablamos en la clase anterior. Dime, Lilian. Buenas Exacto, lo que noches, pasa profe. es que yo no pude imprimir la guía Hola, José porque Luis. la iba a imprimir. Nos quitaron la luz todo el día, hasta ahorita como a las 6:30 la colocaron. Entonces no alcancé a ir a Bueno, imprimirla. Pero Lilian, igualmente aquí tengo Lilian, un cuaderno para anotar. claro, ve anotando ahorita las respuestas y cuando tengas la guía, pues la pasas. Tú sabes que Y para a escribir. mí o el profe de sociales valora mucho que ustedes estén ahí.
Usted sabe que yo les valoro que estén ahí. Bueno, profe. Yo les valoro que estén ahí. Bueno, profe. Sí, entonces no se me preocupen, escriban en una hojita, participen, que después me envían la guía. Eso no hay ningún problema. Sí, entonces les voy a compartir el documento. Hoy vamos a retomar esa historia donde quedamos cuando se crea el Frente Nacional, ¿recuerdan? 16 años donde los partidos se reparten el poder. Ojo, nacen las guerrillas en Colombia. Qué flagelo la guerrilla, qué flagelo. Nacen las guerrillas por un grupo de personas que estaban descontentas con el Frente Nacional. Dijeron, oiga, pero ¿qué? Liberales y conservadores y nosotros, los que pensamos diferente a los liberales y conservadores, no nos van a tener en cuenta. Entonces, como no nos tuvieron en cuenta, crearon las guerrillas. Eso lo vamos a ver hoy. Vamos a hablar de ese señor que para la historia de muchos es reconocido como un dios, para otros que somos conscientes del mal que hizo, es de esos personajes que a veces son como innombrables, ¿no? Que es la época del narcotráfico en Colombia, la época de los 80 y los 90, cuando los narcotraficantes mandaban en el país. Vamos a hablar de muchos de ellos, de Pablo Emilio Escobar Gaviria, vamos a hablar del cartel de Cali, vamos a hablar del cartel de Bogotá, vamos a hablar de la época de las bombas, de la época del terrorismo, vamos a hablar de la época en que colocaban bombas en los aviones, vamos a hablar de la época en que el volcán Nevado de Ruiz hizo erupción y se llevó todo un pueblo. Vamos a hablar de la música que se escuchaba en los 90 mientras vivíamos épocas de guerra. Y vamos a hablar también de cuáles eran los principales propagandas que salían en televisión. Recuerden que en los años 90, 80 y 90 solamente en Colombia existían dos canales de televisión, el canal 1 y el canal 2 o canal A. ¿Sí? Esa historia la vamos a contar. Entonces, por favor, Valeria, me dice si le estoy compartiendo la guía en este momento. Voy a empezar compartiéndole la guía. No se les olvide, vamos desarrollando, vamos participando y vamos leyendo cuando el profe nos dé la palabra, porque recuerden que el profe nos califica esa participación. Valeria, estoy compartiendo la guía. Sí, señor. ¿Cuál es el título de la guía, Valeria? Valeria, Historia de ¿cuál es el Colombia. título? Ah, no, espera. Consecuencias del ¿Título? Frente Nacional. ¿Título? Ay. Título, La ¿Título? violencia de los años 90. Ah, bien. La violencia de los años 90. Miren que la introducción Guía es de la misma para aprendizaje, todas las guías. introducción. Sí, guía de aprendizaje e introducción, pero el título es Violencia de los años 90, porque marcaron para nuestro país que nos reconocieran a nivel mundial, no por el café, ni por las flores, ni por las mujeres bonitas, sino por las drogas y por la violencia. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La introducción es la misma de todas las guías y el indicador de aprendizaje que nos dice, vamos a evaluar las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX. Segunda mitad del siglo XX de 1950 al año 1999 en Colombia y su incidencia en los ámbitos social, político, económico y cultural del país y los criterios de evaluación de la guía. No se les olvide la presentación, seguir indicaciones, no salirse de renglón, colorear los dibujos, escribir con letra clara, ¿sí? Porque prácticamente que las respuestas las hacen conmigo y nos van a quedar bien. Entonces yo les hago la introducción siempre iniciando la clase. El primer tema es las consecuencias del Frente Nacional. ¿Qué pasó después de que el Partido Liberal y Conservador se reparten el poder? Les voy a leer, les voy a mostrar hoy video. Hoy vamos a ver un video que para las personas que son de mi época les va a sonar muy, muy particular porque lo escuchábamos todas las noches a las 7 p.m. Y ahorita lo vamos a mirar. Vamos a hablar aquí, mire, hay una imagen que nos muestra
un miembro del partido liberal que está en rojo, acuérdense el color representativo, y un miembro del partido conservador que está en azul, y cada uno está vociferando, hablando en voz alta, y ninguno se escucha. Esta imagen que nos muestra que era lo que se vivía en esa época, ni los miembros de un partido del otro se podían ver, se pusieron de acuerdo con el Frente Nacional, pero aún así no compartían los mismos ideales. En esta época nace la guerrilla en Colombia, por eso dice acá, el Frente Nacional logró terminar con la violencia que azotó al país. ¿Se acuerda que se enfrentaban a muerte? Pero también generó un impacto negativo en la democracia. ¿Por qué? Recuerden que la democracia es la participación de cualquier persona en la política. Y la democracia en Colombia se fraccionó solamente al Partido Liberal y al Conservador. No permitió que nadie más participara. O sea que en esa época hubo una exclusión. Aquí dice excluyó. Hubo una exclusión a las otras minorías políticas, a los jóvenes o a partidos nuevos que existieron. Como consecuencia, surgieron varios grupos guerrilleros como las FARC. ¿Qué significaba las siglas FARC? Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Por qué digo significaban? Porque recuerden que en el 2017, perdón, entre 2017 y 2018 pasan a ser no grupo guerrillero, sino un grupo político, ¿sí? Aunque hoy en día ustedes saben que la FARC tiene todavía sus insurgentes que no se desmovilizaron aquí en Colombia y sobre todo en Venezuela. En el año de 1964 también nació el ELN, que significa Ejército de Liberación Nacional, que hoy en día todavía existe en muchas zonas del norte de Santander, de la costa atlántica, existe ELN todavía. EPL, que todavía está fraccionada aquí en Santander, que significa Ejército Popular de Liberación, allá para los lados de Río Negro, allá para los lados del Playón, de Ocaña, hay mucho EPL todavía. Esa la crearon en 1965 y el M-19 en 1974. De estas guerrillas, 3 han sido rurales, o sea que casi siempre han estado en su accionar en las zonas del campo, pero hubo una guerrilla que fue urbana, que fue el M-19. ¿Por qué urbana? Porque ellos hacían sus atentados en las ciudades. El M-19 fue el que bombardeó el Palacio de Justicia, que lo vamos a hablar más adelante. El M-19 secuestró a los miembros de la Embajada de República Dominicana en Bogotá. Esos hechos lo hicieron en plena ciudad de Bogotá, o sea, en la ciudad. Por eso les hablo que fue una guerrilla urbana, porque ellos hacían sus actos de violencia en la ciudad. Y aquí en este pequeño video les voy a recordar esos hechos. Entonces, por favor, les voy a colocar el video. Recuerden que directamente no nos sale de acá de la presentación. Tengo que copiar el enlace, llevármelo para Google y compartírselo a ustedes. Entonces les dejo de compartir la guía un momento. Y Ángela Mayerly, Ángela, me vas a decir si en este momento te estoy compartiendo el video como tal. Hola, profe, buenas noches. Hola Laura Uribe Muñoz, buenas noches. Gracias por estar en la clase. Ángela Mayerly, les estoy compartiendo. Laura, ciérrame el micrófono. Laura. No, profe, todavía no. ¿Ya, profe? ¿No? Ya, bueno, listo. Ángela, ya la voy a compartir, es que pensé que era Laura la que tenía el micrófono abierto, discúlpame. Dice viernes 9 de abril. Sí, señor. Listo, lo voy a colocar 3 segunditos y me dice si se escucha. Bueno. El inicio de las FARC se remonta a la muerte de Jorge Luis. ¿Sí? Sí, profe. Listo, Sí, entonces. Listo, entonces voy a colocar el video y voy a cerrar mi audio.
se abate sobre Colombia. El inicio de las FARC se remonta a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, hecho que llevó al país a una violencia partidista, donde uno de los afectados fue Pedro Antonio Marín, que posteriormente cambió su nombre a Manuel Marulanda Vélez. Con algunos de sus familiares creó un grupo armado para defenderse en el sur del Tolima. Allí nació el Campamento Davis, que hacía parte de las llamadas Repúblicas Independientes, donde un grupo de campesinos luchó por varios años contra los gobiernos conservadores. En mayo de 1964, luego de soportar un ataque aéreo ordenado por el presidente Guillermo León Valencia en la llamada Operación Soberanía, se unieron para redactar un programa agrario y formar el llamado Bloque Armado del Sur, que posteriormente se unió con otro grupo en la meta para llamarse Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. Al problema de la necesidad de una reforma agraria, que yo diría es la causa remota del surgimiento de las FARC y del surgimiento de este conflicto que está ya por terminarse. A finales de 1969, con la realización de la tercera conferencia, surgieron varias ideas de influencia de la Revolución Cubana y comenzaron una estrategia de guerra de guerrillas con desplazamientos a otras regiones del país. En medio de un ambiente de cambios políticos y la llegada de gobiernos liberales, en 1974 crea el llamado Secretariado, que en su comienzo estuvo conformado por 3 comandantes. Una época donde se acrecentó los combates entre fuerza pública y guerrilla, lo que llevó en la sexta conferencia a finales de la década de los 70 a replantear la estrategia en varias regiones del país. Con el incremento de la guerra y los fracasos en los procesos de paz, las FARC ya alcanzaban los 60 frentes, una muestra de una débil presencia de la fuerza pública. Uno de los propósitos iniciales de las FARC es la de abrir sus frentes en distintas regiones y comienzan a enviar avanzadas, comisiones que llamaban entonces, a distintos departamentos del país, a distintas regiones, en donde van creando sus pequeños núcleos de organización guerrillera que con el tiempo se convierten no solamente en frentes, sino en bloques ya regionales. Con la llegada del Plan Colombia en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, las fuerzas militares se rearmaron de equipos, tecnología e inteligencia que llevaron a dar golpes importantes contra las FARC. Solo en 2007 pudieron realizar su novena conferencia, cuyo principal propósito se centró en resistir la ofensiva militar. En estos momentos se profundizó el trabajo de las milicias y los comandos urbanos. Luego de 50 años, las FARC tomó la decisión de dejar las armas y buscar llegar al poder por medio de la política. Bueno, muy bien, ahí veíamos cómo la FARC pasa de ser un grupo violento y se ve inmerso en la política, pero veíamos sus inicios, cómo se formó, por qué se formó, y nos hablaban en el video de que una de las causas fue el hecho delictivo que se llevó en contra de Jorge Eliezer Gaitán. Recuerden que ese hecho pues marcó la historia del país, ¿no? Lo analizábamos. Desde ahí se empieza a hablar de que en Colombia ha existido la violencia, desde el Bogotazo, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta cada uno como tal. Listo, seguimos compartiendo entonces la guía, para seguir nuestro repaso de lo que estamos haciendo como tal. Entonces, vámonos a las lecturas, empezamos con las lecturas. Aquí vamos a hablar de los inicios de los hechos de violencia con los carteles del narcotráfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente en la historia de Colombia el narcotráfico ha cumplido un papel destacado en forma negativa, ¿no? Porque a nivel mundial, cuando se empieza a hablar de la cocaína, se empieza a hablar de nuestro país como uno de los principales países cultivadores de esta droga, ¿sí? Y como el país, las personas que manejaban estos carteles, porque pues hoy en día no se les llama carteles, sino cárteles, ¿sí? Empezaron a exponer una serie de hechos violentos en contra del Estado representado en la policía, en el ejército, en los jueces, en los militares, que estaban en contra de todo lo que ellos hacían. Entonces les voy a contar que desde los años 80 empieza a surgir esos personajes que empiezan a llenar de violencia a nuestro país. El presidente era Belisario Betancourt en el trayecto o en el periodo de 1982 al 86, y en el país se generó una ola de violencia dada por el cartel de Medellín, que yo sé que ustedes han escuchado a lo largo de la historia del país, comandado por Pablo Escobar y por Carlos Leder, ¿sí? En este periodo el país vive una época oscura,
una época donde no se podía salir a un centro comercial o a una calle cualquiera porque existía el miedo de que colocaran una bomba, un artefacto explosivo, ¿sí? Hubo un momento en que uno no podía ni siquiera ir a una estación de policía porque los policías, cada policía muerto se pagaba 1.000.000 de pesos, ¿sí? Entonces, hubo una serie de hechos violentos que marcaron nuestra historia y que llevó a que los ojos del mundo se fijaran en Colombia. Y vuelvo y les digo, no por nuestro café, no por nuestras flores, productos de exportación, no por nuestro maduro, que el maduro es un producto de exportación, ¿sí? Sino por estos hechos de violencia y de narcotráfico y de guerrilla, porque la misma guerrilla encuentra que no es financiada por nadie y ellos mismos empiezan a hacer alianzas con estos grupos de narcotráfico para cultivar estos productos ilícitos. Entonces empiezan no solamente los líderes narcotraficantes, sino también ahora los grupos guerrilleros y más adelante los grupos paramilitares. Entonces dice acá, en este periodo se inició una sangrienta guerra en contra del Estado, quien amenazó en extraditar a estos capos a Estados Unidos y ocasionó la muerte de más de 2.000 civiles y 700 policías. Los narcotraficantes hicieron un lema que decía, preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Cuando yo les contaba ahorita que los ojos del mundo le empezaron a mirar a nuestro país fue por esto, porque de Colombia salían naves, aeronaves, barcos, embarcaciones, carros repletos de droga y se empezaron a llevar a otros países. Entonces, cuando, por ejemplo, México empieza a ser uno de los puntos vitales para que llegaran las drogas colombianas, ¿sí? Y de ahí pasaban a Estados Unidos y empiezan a surgir todos esos cárteles peligrosos y que hoy en día, pues, en Colombia existe el narcotráfico, pero no tan de lleno como, por ejemplo, está en México, ¿cierto? Pero hoy en día en Colombia hay narcotraficantes, no tan reconocidos como antes, pero existe todavía ese flagelo, ¿sí? Por eso es que hoy en día todavía encontramos muchos problemas en las organizaciones o en las sociedades porque todavía se consumen drogas, ¿sí? Entonces, quiero compartirles a mi clase hoy, el video que más veíamos en los años 90 en la televisión colombiana. Para las personas que les va a ser familiar el video, quiero que me digan, profe, sí me acuerdo. Para las que lo van a ver por primera vez, me van a decir, profe, nunca lo había visto, pero es bastante diciente. Entonces se los voy a compartir en este momento. Copio nuevamente el enlace. Me salgo un momento de compartirles la guía. José Luis me dice si les estoy compartiendo el video, José Luis. Espérame aquí un momentico. Lo estoy en este momento pegando a Google. Ya lo tengo ahí. Entonces, por favor, en este momento, amigo José Luis, en este justo momento les estoy compartiendo la pantalla, José Luis. No, profe, todavía no ha salido nada. Ya, ahora sí, ya. ¿Ya? Bueno, José Luis, voy a colocarlo un momentico y me dice si se escucha el audio, ¿listo? A Colombia antigua. ¿Se Sí, escuchó? señor. Sí, Listo, sí, señor. cierro mi audio y muy atentos. Cierro mi audio muy atentos porque quiero que participen. A Colombia antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de dónde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar, Otoniel de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera.
Llame gratis de cualquier ciudad al 9-800-10600. En Bogotá al 222-5012. En Medellín al 461-1111. Se garantiza total reserva. Se busca a Pablo Escobar Gaviria. Recompensa 2.700 millones de pesos. Por Johnny Rivera 100 millones de pesos. Y por Blanche Muñoz 100 millones de pesos. Llame gratis al 9-800-10600. En Bogotá al 222-5012. O escriba al apartado aéreo 1500. En Medellín al 461-1111. O escriba al apartado aéreo 6700. Se garantiza total reserva, ubicación en el exterior. Para la entrega del dinero, usted pone las condiciones. Listo, clase. Quiero que los que están aquí presentes hoy me digan quién recuerda este comercial, porque yo era muy niño, pero lo recuerdo. Siempre en la noche, antes de la noticia, lo daba. Siempre lo daba. ¿Quién de los que está aquí presente recuerda este comercial de televisión? Dime, Franci, buenas noches. Buenas noches, no, nosotros, por lo menos en el caso de nosotros, mi padre tenía era un radio y yo estaba muy pequeña, entonces no recuerdo. Ah, bueno, no teníamos algunos la posibilidad de tener televisor, sí, también está bien. Sí, claro, Sí. era un radio por ahí y uno de niño jugaba era pero con pelotas por ahí de bolsa. Sí, eso también es viable. Sí, ¿Quién bueno, gracias, Franci. ¿Qué otra persona quiere participar de lo que acabamos de ver? Mire lo que daban finalizando los años 80, empezando en los 90, por un narcotraficante. Daban casi 3.000 millones de pesos, que hoy, representados con nuestra desvalorizada moneda, hoy lo representa 3 veces, o sea que hoy estuvieran pagando 10.000 millones de pesos. ¿Quién quiere participar? Uno solo porque me están hablando todos a la vez y me desenfocan lo que les quiero comentar. ¿Quién me participa? ¿Quién había escuchado? ¿Qué había escuchado? Los estudiantes de hoy son muy jóvenes o nunca habían escuchado hablar de los carteles de narcotráfico o muchos de pronto no me están prestando atención. Sigo entonces con la guía. Yo quería No, que profe, participaran. yo no. Bueno, muy bien. Yo quería que participaran, pero bueno. Entonces les sigo contando la historia. Sí, el que no conoce. Bueno, Lilia. Bueno, Yo no, porque Lilia. yo soy del 88, yo no me acuerdo. Tenía 2 años. Ah, bueno, tenía 2 añitos, 3 años. Cuando muere Pablo Escobar tenía 5 añitos, sí. En el 93 era muy niña. Pero a lo largo de la historia, en algún momento, cuando estudiábamos en el colegio o en la escuela, tuvimos que escuchar comentarios de esas personas que hicieron mucho daño al país. Aunque la verdad también en muchas partes del país son venerados estos narcotraficantes en su quehacer delictivo, ¿sí? Cuando no tenían en qué gastar el dinero, pues le regalaban a personas casas, le regalaban dinero, ¿no? Entonces muchas personas se vieron también favorecidas, ¿no? Pero en sí, al país lo llenaron fue de más y más y más violencia. Y hoy en día todavía hay el efecto del que quiere conseguir el dinero fácil o el que quiere ser narcotraficante porque vio videos o porque escuchó hablar de estos personajes a lo largo de la historia. Yo recuerdo el año pasado, trabajando con grado 11 del colegio donde estoy actualmente entre semana, que es un colegio de estrato alto, en uno de las clases que era exposición, yo les dije a los estudiantes que hicieran una exposición de alguien que para ustedes fuera como un ídolo, que de acuerdo a su trayectoria marcara sus vidas. Entonces muchos hablaron del padre Rafael García Herreros, otros hablaron de Gabriel García Márquez, otros hablaron de futbolistas,
otros de otros deportistas, de cantantes, de Shakira, otros hablaron de personajes representativos de la cultura, de Fanny Mickey, la persona que siempre organizaba los festivales de teatro en Colombia, pero me llamó la atención que hubo un estudiante que me hizo la exposición de Pablo Escobar Gaviria, ¿sí? Y yo pues lo dejé que hiciera la exposición porque acuérdense que no lo podía discriminar, ¿no? Ese fue el tema que él escogió. Pero cuando terminó la exposición, yo le preguntaba se llama Federico, que por qué había escogido a Pablo Escobar si para casi todo el país es un personaje nefasto en la historia. O sea, no nos queremos acordar de él. Entonces me decía, profe, lo que pasa es que las raíces de mi familia son de Antioquia. Y Pablo Escobar le regaló a la mamá y mamá una casa. Y gracias a que le regaló esa casa, ella pudo salir adelante. Y después le regaló para una tienda. Y hoy en día tenemos una cadena de supermercados. ¿Sí? Entonces, para la historia también hay personas que, como les decía hace rato, estos personajes pueden convertirse hasta en ídolos o en superhéroes. ¿Sí? Cada persona tiene una razón y una justificación para poder determinar a quién idolatrar o no. Yo como profe les comparto a ustedes porque son hechos de la historia que se dieron y que es importante que el que no los conocía las conozca, el que no las había escuchado las escuche y el que las quiera guardar dentro de la parte cultural de cada persona las tenga como tal. Entonces seguimos con el trabajo de la guía. Entonces, dime, ¿me van a hacer alguna pregunta? Sí, yo iba a decir que sí había escuchado algo de él, ya que me acuerdo. Que él comenzó Sí, vendiendo bueno, lo leí en un libro, que él comenzó vendiendo en su barrio y le daba a guardar la droga a su hermana. Y que pues, ya después fue escalando y que le regaló casas a todos los de su barrio. Entonces por eso dicen como que bueno. Pero pues yo pienso que una persona no puede ser buena y mala al mismo tiempo. Para mí es mala. Sí, es que, gracias Valeria, excelente tu participación. Sí, es que, mire, yo les voy a contar algo. Para yo hablar de historia, he tenido que leer libros, he tenido que leer muchos periódicos y desde hace 5 años yo tengo las plataformas digitales de televisión, no porque yo sea un desocupado y me la pase viendo televisión, porque es que resulta que en estas plataformas han sacado documentales, historias, películas, series, que de una u otra forma retoman hechos históricos de estos personajes. Entonces uno los tiene que ver para poderse llenar de fundamentos, para poderles explicar a los estudiantes sobre las diferentes situaciones. ¿Sí? Entonces, por eso siempre remarco a mis estudiantes que uno debe conocer la historia para tratar de que los hechos de violencia, los hechos positivos, los hechos negativos, sí, sobre todo los negativos, porque los positivos se pueden repetir, pero no tanto los negativos que han marcado nuestra historia no se puedan estar repitiendo. Miren lo que vemos ahí en la pantalla. Dice la toma al Palacio de Justicia. La toma al Palacio de Justicia fue en el año 85. Ustedes no habían nacido. El profe ya había nacido, ustedes no. Y en esa época, la verdad, prender un televisor era para este tipo de noticias. Violencia, 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 violencia. Muertes, muertes y muertes. Entonces, por eso nosotros nos criamos más que todo jugando fútbol, jugando a la lleva, jugando al escondite, jugando a venados y cazadores. No como hoy en día la juventud que es en el celular, en las tablets, en las redes sociales. ¿Sí? Porque a nosotros prácticamente nos mandaron a criarnos jugando. ¿Sí? Porque ver televisión era ver este tipo de hechos. Un grupo guerrillero, no más de 30 hombres, 35 hombres, perdón, entran a un palacio. Miren la imagen que está ahí. ¿Sí? La imagen es caricaturesca, pero nos muestra cómo
Es caricaturesca porque aparece, mira, aparecen aves, ¿sí? Aparecen gallinas, pollos, aparecen personas, tanques de guerra, se está incendiando el Palacio de Justicia, hay helicópteros, están los presidentes de esa época, están los guerrilleros. Hoy no entendemos cómo 35 guerrilleros burlaron la seguridad del país y secuestraron, mataron a jueces, fiscales que llevaban los procesos en contra de estos narcotraficantes para no ser extraditados a otros países, ¿sí? Cómo la justicia, o mejor, el Estado se dejó comprar por medio de policías, de soldados, y los guerrilleros pudieron entrar como si nada. Y hoy en día todavía recordamos que esos hechos, ese 6 de noviembre del 85 se recuerda porque desaparecieron a personas que hoy en día sus familiares no saben qué pasó con ellos. Saben que los asesinaron, pero no saben por qué, quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron, ¿sí? Y por eso se dice que en nuestro país la justicia es muy lenta, o la justicia solamente es para los que no tienen dinero para un buen abogado, ¿sí? Y esta historia se remonta al 6 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19, ¿recuerdan? El que yo les decía que solamente hacía hechos violentos en las ciudades, con la intención de manifestar su inconformismo por el fracaso de paz que se había iniciado en el proceso con este presidente, se tomó al Palacio de Justicia, sede principal de los tribunales colombianos. Después de la incursión de los guerrilleros, la policía y el ejército iniciaron una operación de recuperación del edificio. La ocupación fue llevada a cabo por 35 guerrilleros. Este acto de violencia dejó como saldo casi 100 personas muertas, 11 desaparecidos, entre magistrados, guerrilleros y civiles, que hoy en día todavía no se sabe qué sucedió con ellos. Y fue un hecho que marcó la historia del país. Después se conoció que a los guerrilleros los había apoyado Pablo Escobar con dinero para que pudieran comprar a los policías, para que pudieran comprar todos los lugares que se llevaron cerca a ellos, porque ellos tuvieron que hacer unos planes cerca al palacio, infiltrarse, los radios de la policía y de las personas que custodiaban el palacio tuvieron que interceptarlos y para eso les tocó pagar, o sea, todo ese dinero que fue dado por el narcotráfico, pero no entendemos cómo 35 personas tuvieron más que muchas que habían cuidando el palacio como tal, ¿sí? Y eso sucedía solo en Colombia. En Colombia se llevan ese tipo de sucesos. En Colombia la violencia llegó a un límite en que a una persona le colocaban una bomba sobre la cabeza o en el cuello un collar bomba. Eso se daba solo en Colombia, ¿sí? En esa época fatal, en esa época donde la verdad vivíamos momentos muy tristes porque pues prácticamente vivíamos en zozobra y en violencia total. Y asimismo, no solamente teníamos con toda esta violencia de los grupos guerrilleros, de los grupos de narcotráfico, sino que también la naturaleza nos cobró las malas decisiones de nuestras autoridades. Recuerdan que yo hace 8 días les decía que nosotros lo más claro que debemos tener es saber por quién vamos a votar, porque nosotros elegimos a personas que pueden tomar una decisión que nos pueda ser útil a una persona o a un grupo de personas o que pueda ser fatal para una persona o para un grupo de personas. Y fue lo que sucedió en Armero, Tolima. El 13 de noviembre de 1985, mire, 85, toma el Palacio de Justicia, 85, después de que pasamos de toda esta fatalidad, se nos vino la erupción del volcán Nevado de Ruiz. ¿Y por qué yo hablo de malas decisiones? Porque hace más de 3 meses se sabía que el volcán en cualquier momento iba a hacer erupción y se le había avisado a las localidades, a todas las, pero no hicieron nada, o sea, prácticamente no, toca esperar, no, o sea, pudo más el arraigo de las personas querer quedarse en el pueblo
que hacer una campaña para sacar a todas las personas, así fueran las malas, porque es que era evidente que iba a ser erupción el volcán, ¿sí? Entonces, la tragedia de Armero, sí me van a ayudar con la lectura. A ver, hoy iniciamos con Yailin. Yailin, léeme qué sucedió con la tragedia de Armero. Léeme qué fue eso de la tragedia de Armero hasta símbolos de la tragedia. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán nevado del Ruiz del miércoles 13 de noviembre de 1985. Afectando a los departamentos de Caldas y Tolima, Colombia. Tras 79 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos. Sí, pero es que no puedo. Listo, yo sigo ahí. Dice, tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos. A pesar de que el gobierno había recibido advertencias, que era lo que yo les decía ahorita, por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de la actividad volcánica en septiembre de 1985. La población de Armero, ubicada a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue golpeada por dichos lahares, muriendo más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Las víctimas en otros pueblos, particularmente en los municipios de Chinchiná y Villa María, aumentaron la cifra de muertos a 23.000. Omaira, que es la imagen que tenemos acá de una niña, que fue el símbolo de esa tragedia, Omaira Sánchez, una adolescente que estuvo atrapada durante 3 días hasta que falleció, se convirtió en el símbolo de esta tragedia. Imagínense, queridos estudiantes, que teníamos una infraestructura tan débil que ni siquiera teníamos los equipos de rescate suficientes para un tipo de tragedia como esta. Y una niña duró 3 días, escuchen lo que les voy a decir, 3 días debajo del agua, sobre unos escombros le cayeron sobre una piernecita y no la pudieron sacar. No la pudieron sacar, ella murió ahí de la misma, no sé cómo llamarle, de la misma inoperancia de esos grupos o de los mismos equipos que tenían esos grupos de salvamento en esa época. Y fue el símbolo, porque 3 días las cámaras mostrándola ahí y ella murió, nadie la pudo sacar, ¿no? Entonces, ¿es un hecho de la historia que marcó al país? Sí. Murieron más de 23.000 personas, un hecho muy lamentable que marcó al país porque pues prácticamente una parte de Colombia desapareció del mapa después de la erupción de este volcán. Y aquí hay un pequeño recordatorio de esta historia, vamos a verla. Hoy la clase está muy acompañada de la parte visual, ¿no? Porque los hechos históricos a veces es importante acompañarlos de videos para que usted lo recuerde y no solamente escuchemos hablar al profesor. Entonces, por favor, Lilian, me vas a decir si les estoy compartiendo el video sobre qué pasó con la tragedia de Armero, para que ustedes lo tengan dentro de sus conocimientos. Entonces, en este momento, Lilian, buenas noches. Buenas noches, profe, es que no se escucha bien, no está lloviendo por acá, pero sí, ahí ya salió la imagen. Ah, bueno, listo. Entonces les voy a colocar el videito y tratemos de los que puedan verlo para que podamos tener una idea de lo que yo les estoy hablando. Yo vivo porque tengo que vivir. Bueno,
Entre el lodo y las paredes caídas, entre la muerte y la lucha infinita, quedó inmersa en una lucidez asombrosa. Entonces se hizo niña esperanza, niña voluntad. Yo vivo porque tengo que vivir. Ya apenas tengo 13 años, para morir no puedo. Es justo. Niña valiente, niña inmensa. Cuando salga, me tomen una con la cámara, que salga yo. Niña fango a ras de boca, niña racional. ¿En qué noticiero salen ustedes? Ay, quiero decir unas palabras. ¿Pueden? Niña maravillosa, inolvidable. Please. Please note. Photography. Please note my photography. Niña testigo y símbolo. Y mi papi quedó lejos, quedó herido. Niña esperanza y vida. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Niña premonitoria, niña tristeza infinita. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. La de Omaira Sánchez sigue siendo la metáfora perfecta del drama y dolor que significó la tragedia de Armero, 60 horas atrapada en su propia casa, convertida en tumba por la fuerza del lodo y la desgracia. La encontraron cuando llevaba 2 días de lucha, y en este video quedaron para siempre los fragmentos de su agonía. Está agarrada así, con el cadáver de la tía, y la tía la tiene agarrada así la pierna. Raro es el día que no me lo recuerden, y ahora cuando se cumplen los 25 años ya te digo que es de continuo. El testimonio de lo que ocurrió en lo que quedó del barrio y la casa de Omaira fue registrado por el camarógrafo español Evaristo Canete. Me miraban como, pues, como el señor que había estado con Omaira en su agonía. Canete carga con esta historia desde esos años. Hace unas semanas estuvo en Bogotá y trató de buscar a la mamá de Omaira, pero falló en el intento. Y es que los años de dolor han hecho de Aleida Garzón una mujer que prefiere evitar en público estos recuerdos. Pero hace 5 años, 20 después de la tragedia, le entregó este testimonio a Noticias RCN. Ella para mí siempre estará presente y siempre la recordaré y la llevaré en mi mente hasta el día que Dios se acuerde de mí. Entonces ahí le mostraba ese símbolo de esta tragedia, que de pronto muchos no recordaban o muchos no sabían que había pasado en nuestro país. La niña fue el símbolo. 3 días debajo del agua y no la pudieron sacar y murió ahí. ¿Sí? Esas imágenes son bastante conmovedoras porque, pues, imposible que con toda la infraestructura que tiene un estado no tuviera las herramientas posibles para poder sacar a una niña que se encontraba inmersa o atrapada entre los escombros de muchos bloques de piedra y de tierra y del cuerpo de la tía que la tenía ella como tal, ¿no? Pero bueno, ese es el símbolo que yo quería que recordaran en la clase de hoy, que estamos hablando de los temas de historia que marcaron a nuestro país. Seguimos con el trabajo de la guía. Entonces, nuevamente les comparto el documento. He estado interrumpiendo compartir documento, mostrar video, pues es para que llevemos como una secuencia histórica con lectura y con videos de lo que sucedió en nuestro país. Y aquí ya empezamos a hablar de la violencia como tal en los años 90, ¿sí? La violencia como tal en los años 90 y qué empieza a suceder en Colombia, para que empecemos a hacer las actividades que tenemos inmersas en nuestra guía, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Hoy quiero que alcanzamos a hacer esta actividad
esta actividad y mañana haríamos el resto, ¿sí? Pero vamos a ir terminando porque no solamente pues en los años 90 todo era malo, ¿no? No solamente en los años 90 era violencia, no solamente en los años 90 las noticias pues para el país eran desagradables, ¿sí? También en los años 90 en Colombia se vivían situaciones de alegría, ¿sí? En diferentes contextos, en el contexto cultural, en el contexto deportivo, ¿sí? En el contexto musical como tal. Se vivían muchas cosas diferentes porque pues no solamente era, como les digo yo, no solamente era violencia, no solamente era tristeza, no solamente era lágrimas por todo lo que sucedía como tal, sino situaciones que conllevaron a que nuestro país tuviera una época también de alegrías, Entonces, para que tengamos en cuenta lo siguiente, dice que en el país hubo violencia y diálogos de paz. Los gobiernos se dieron cuenta de que no podían ir en contra solamente de las guerrillas, de los narcotraficantes, sino que tenían en algún momento que sentarse a hablar con ellos. Entonces, dice el título, Violencia y Diálogos de Paz en los 90. En el gobierno de Virgilio Barco, 1986 y 1990, el gobierno se enfrentó a una nueva ola de acciones terroristas de los narcotraficantes Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Entre estos hechos fueron asesinados 3 candidatos presidenciales, Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Aquí tengo que explicarles algo. Cómo asesinaron a estos 3 candidatos, uno de ellos santanderiano, que yo les decía cuando hablé de Jorge Eliezer Gaitán, era el otro salvador de nuestra patria, porque era reconocido Luis Carlos Galán como alguien del pueblo para el pueblo, y fue asesinado o mandado a asesinar por Pablo Escobar, porque Luis Carlos Galán le aseguró que si él llegaba a ser presidente lo iba a extraditar a los Estados Unidos. Entonces, esos hechos de violencia marcaron a que casi nadie quisiera ser candidato, ¿sí? Que consiguen el candidato y es elegido, ahí fue cuando queda el presidente de Colombia, César Gaviria Trujillo. Le digan a César Gaviria, bueno, hay que hacer algo, man, hay que hacer algo porque la violencia nos tiene inmersos en un caos. Entonces se unen muchos frentes de Colombia y solicitan que se haga una nueva constitución política. Y es así como en 1991 se hace una nueva constitución política donde se estableciera la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces los narcotraficantes empiezan a entregarse a la justicia, empiezan a hacer pactos, Pablo Escobar se entrega a la justicia, crea una cárcel que era como un castillo para él, para que lo tuvieran. Bueno, hay una serie de hechos que terminan con la muerte de él en 1993, pero siguen otros narcotraficantes que siguen mandando a nuestro país y sigue la violencia, bueno, por muchos años. Pero como les decía hace ratico, no solamente en Colombia se vivía violencia, también la gente pues vivía otras épocas. Para los que ya habían nacido en los 90, en Colombia se vivía una moda que se llamó las minitecas, ¿sí? Las minitecas, que era cuando una serie de personas con unos discos hacían mezclas y iban a los barrios, en las canchas, y las colocaban a alto volumen y llegaban las personas a bailar. Eso se llamó minitecas, como símbolo de una discoteca, pero era llevada a los barrios. Entonces empezaron a crecer en Colombia y en Venezuela, Perú, Ecuador, esos que llamamos DJs reconocidos, empezaron a surgir minitecas muy reconocidas. No sé si ustedes en algún momento de su vida han escuchado hablar de una miniteca llamada Macroefectus,
o algunas otras que marcaron la época de los 90. Y en Colombia también se dieron sucesos que marcaron la historia, no solamente, vuelvo y les digo, de violencia, sino también en la música. Entonces aquí les voy a colocar qué se escuchaba en los años 90 en Colombia. Mira, les voy a compartir para que ustedes, pues no digan, profe, pero usted solamente nos comparte como lo malo, ¿no? Como usted solamente nos comparte como lo malo, como lo triste, no. Miren que en Colombia empezaban a surgir ritmos musicales traídos de otros países, y una de esas canciones que marcó una época en nuestro país fue esta, que se la voy a compartir 30 segunditos para que escuchen el ritmo. Me dice por favor Girly, ¿estás en clase, Girly? ¿Girly? Girly no está. Ángela Mayerly, ¿estás en clase? Sí, señor. Ángela, me dice si se escucha esta canción. Si no se escucha, me interrumpe. Si se escucha, la dejamos 30 segunditos para que recuerden qué música se escuchaba en Colombia en los 90. Bueno, sí, señor. Alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo, que sabroso. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Ven a bailar, ven a gozar. Muévelo, muévelo, que sabroso. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Ven a bailar, ven. Entonces en nuestros países se escuchaba este tipo de ritmos musicales. Se escuchaban, empezaban a tener una incidencia. Cerramos por ahí el micrófono, gracias. Se empezaba a escuchar esta música, no toda esta era violencia. Y nuestro país vivió un hecho deportivo que cambió la historia del país. Se lo voy a recordar en este momento. ¿Cuál fue el hecho deportivo que cambió la historia del país? Porque como les digo, en historia no solamente tenemos que hablar de narcotráfico, de guerrilla, de los 90. También tenemos que hablar de los hechos que cambiaron al país. Se los voy a mostrar en este momento. Laura, me dice si le estoy compartiendo pantalla, Laura. Laura. Laura no me está escuchando. Voy con... Sí, Francis, estoy compartiendo. Bueno, muy bien, señor. gracias, Francis. Sí, señor. Es que me toca estarles preguntando porque ustedes saben que esto es complicadito así, estar pasando videos es complicadito. Entonces, quiero que recuerden este hecho, así no nos gusta el fútbol, porque marcó la historia del país en los años 90. Que se queda con la pelota de la marca de Rincón, está subiendo también Leonel, se queda con la pelota de Leonel por el esférico, 3/4 de campo, arranca con todo el bendito Fajardo, 47 minutos, 2 de adición, el bendito Fajardo, entregando para el Pío, alterna el Pío por la pelota, atención, pica la pelota, arranca con balón dominado, entregando sobre la izquierda, muy bien para Rincón con el bendito, entregando para el Pío, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia. Entonces, en la historia de los años Colombia no todo fue violencia, no todo fue desastre, no todo fue amargura, sino ese gol que ustedes acaban de ver fue un gol que convirtió Colombia en el Mundial de 1990, era la segunda vez que iba a un Mundial, y le empataban nada más ni nada menos que Alemania. Y como nuestro país era desconocido en el fútbol
y empatarle a una potencia que más adelante se convirtió en el campeón, fue algo histórico, ¿sí? Entonces, ese gol que hizo Freddy Rincón allá en ese momento cambió muchas de esas malas noticias que veíamos cada día, y nos cambió por un momento la perspectiva que teníamos de todo lo malo que sucedía, ¿no? Como para que veamos que el reflejo de los 90 en nuestro país fue violento, pero también trajo cosas positivas. También trajo cosas positivas. Muy bien, seguimos el trabajo de la guía. Ustedes dirán, profe, pero mejor no es ir a hacer la actividad, no. Lo que pasa es que nos toca recordar todo este tipo de sucesos para que lo tengamos en cuenta. Más adelante vamos a ver también cómo suceden otras cositas que también tuvieron incidencia en nuestro país, ¿no? En esa época. Entonces, nuevamente comparto la guía, nuevamente, comparto la guía nuevamente acá. Listo. Entonces, ya le comparto otro de los sucesos que pasó en los 90. Acá ya llegamos a otro proceso que prácticamente nos llenó de pena a nivel mundial. ¿Sí? Ustedes me dirán, profe, pero ¿cómo así que nos llenó de pena? Sí, porque prácticamente es como una vergüenza a nivel mundial lo que vivimos con uno de los presidentes que fue elegido en nuestro país. Resulta que después de toda esa violencia que se vio en Colombia por Pablo Escobar, por la muerte de Pablo Escobar en 1993, termina su mandato César Gaviria en 1994. César Gaviria era del Partido Liberal, ¿sí? Prácticamente, como César Gaviria hizo un buen mandato, logró que asesinaran a Pablo Escobar, aunque uno no se debe alegrar de la muerte de las personas, pero como les digo, era un personaje, y logró muchos hechos que marcaron la paz en nuestro país. Pues el Partido Liberal siguió en el poder, y resulta que llega a la presidencia un señor llamado Ernesto Samper Pizano, y este señor, como había muerto Pablo Escobar, ya no tenían el apoyo de este narcotraficante. Quedaban otros dos narcotraficantes en Cali, llamados los hermanos Rodríguez Orejuela, que eran los que prácticamente movían la política del país. Entonces, él les pide el favor de que lo apoyen por intermediarios, claro, en su proceso político, y es apoyado por estos narcotraficantes. Y cuando ya había sido elegido presidente, se descubre un cassette. En esa época no eran hoy en día las memorias o los enlaces de canciones, ¿no? En esa época era el cassette como tal, los discos y el cassette. Un cassette con una grabación donde él prácticamente les ponía a su abogado los dineros que debía recibir de estos carteles de la droga. Ya no eran de Medellín, sino de Cali. Y prácticamente el país y el mundo se dio cuenta de que el presidente había sido apoyado por el narcotráfico. Pero quieren que les diga algo, no pasó nada, no pasó nada. Hace poco, hace 15 días, 3 semanas, los hermanos Rodríguez Orejuela, que están vivos porque ellos fueron enviados a una cárcel de Estados Unidos, dieron una declaración donde decía que ellos sí apoyaron al presidente, pero como los presidentes tienen fuero político, o sea, son intocables, no pasó nada, no pasó nada. Entonces, ahí nuevamente llevamos el término de que en Colombia las leyes son solamente para los que no tienen un buen abogado. Entonces dice que sin lugar a dudas, la narcofinanciación de la campaña que llevó a Ernesto Samper a la presidencia es el mayor escándalo de la historia política de Colombia. Hasta 1994 se tenía conocimiento de que los carteles de la droga habían financiado algunas campañas a nivel regional, a varios aspirantes al Congreso, y que habían realizado algunos aportes a pasadas campañas presidenciales. Pero con la grabación de los famosos narcocasetes, quedó al descubierto que los traficantes de droga llegaron muy lejos. Según la Fiscalía, en esta oportunidad lograron introducir aportes superiores a los 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos en los 94. Estamos hablando casi que la tercera parte serían hoy en día, casi los 12.000 millones. Estamos hablando de más o menos entre 11.200 a 11.500 millones de pesos, con el fin de llevar un candidato a la presidencia.
Fue tan evidente la pretensión de los dineros calientes en la campaña liberal que a la justicia no le quedó difícil descubrir que la corrupción política en Colombia había llegado a límites inimaginables. Fue así como en abril de 1995 nació el proceso 8000. ¿Por qué este nombre? Porque fue el proceso 8000 en un juzgado de Bogotá. Ese era el número. Y fue famoso porque se ve que muestran como un elefante grande lleno allá de dinero, porque prácticamente un escándalo estos y que no pase nada. Durante más de 2 años de investigación, la Fiscalía y la Sala Penal pusieron tras las rejas a importantes personalidades de la vida política, entre ellos senadores, representantes, procuradores, contralores, testaferros. Más de 50 personas fueron a la cárcel, pero el presidente no. ¿Sí? Y aquí es donde yo les digo que los presidentes son intocables. Mire todo lo que hizo Álvaro Uribe, y si hay algún seguidor de Álvaro Uribe me perdonan. Todo lo que hizo Álvaro Uribe y nunca fue a la cárcel, pero sí sus ministros, sus mayores colaboradores fueron a la cárcel. Entonces, ¿qué les quiero contar con esto antes de hacer la actividad que vamos a hacer ahorita? Que en nuestro país, a lo largo de la historia, ha existido la violencia, ha existido el narcotráfico, ha existido los dineros ilícitos, ha existido la corrupción, ¿sí? Que la vemos en todos los niveles, no solamente en la política, la vemos en los funcionarios del Estado, cuando hablamos de policías, de alférez, de militares, de políticos en cualquiera de sus ramas. Vemos la corrupción, que si tú necesitas un trabajo, tienes que ayudarle a hacer reuniones políticas a un candidato, tienes que conseguirle votos, si no, no te ayudan. Eso es corrupción para mí, y siempre lo he tenido muy presente. Y en muchas regiones de Colombia nos toca o nos ha tocado en algún momento ayudarle a los políticos para poder llegar a un puesto público, ¿sí? Otro de los hechos que marcó, ya para terminar, otro de los hechos que marcó la historia de Colombia en los 90 fue la muerte de Pablo Escobar. Fue la muerte de Pablo Escobar, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos recuerda la muerte de esta persona como tal, ¿sí? Y por qué marcó a nuestro país. ¿Por qué marcó a nuestro país? Y por qué pensábamos que después de morir él, íbamos a vivir una época de tranquilidad, y no. Imagínense, quedaron el que los reemplazaba y otras personas quedaron en el poder. Entonces, eso era como una cadena, ¿no? Que no se podía evitar, porque ya se habían dado cuenta que prácticamente conseguir el dinero de esta forma era mucho más fácil que estudiar 5, 6 o 7 años en una universidad y prepararse como un profesional. Entonces le voy a compartir rápidamente el video. Dejo de presentarles acá. Me dice Jonathan Camilo si les estoy compartiendo. Jonathan, ya nos quedan sino 2 videitos por compartir, ya los dejo tranquilos para que no se me sientan ofuscados ahí de tantos videos. Jonathan, les estoy compartiendo en este momento el video. Jonathan Camilo no está. Laura, les estoy compartiendo el video, Laura. Sí, Laura. señor. Gracias, Laura. Entonces cierro mi audio, escuchamos y vemos el video. A principios de los años 80 todavía se decía que Medellín era el mejor vividero del mundo. A finales de los 80 yo creo que ya nadie se atrevía a decir eso. Ya a casi todo el mundo le habían matado a alguien en la familia, o se lo habían secuestrado, o había quedado con cicatrices por un atentado. Si alguna cosa consiguieron los extraditables con Escobar a la cabeza era la idea de que en Colombia había todo ese terrorismo por cuenta de la extradición, y que si se acababa la extradición se iba a acabar el terrorismo. No se iba a acabar el narcotráfico, pero sí el terrorismo. Mucha gente pedía que se dialogue con los extraditables,
que se haga un proceso de paz con los extraditables en el Congreso, en la sociedad, en las reuniones gremiales, en cualquier reunión decían, bueno, pero ¿por qué no hablan con estos tipos? La entrega fue un gran alivio para la sociedad colombiana y para el gobierno. Fue realmente un momento de júbilo. Con el paso del tiempo surgen preguntas como las que aquí se han hecho. ¿Qué pasó en la constituyente? ¿Cómo funcionó el cambio constitucional para prohibir la extradición? Pero realmente hubo un alivio generalizado, una sensación además de triunfo del Estado, de que de todos modos había prevalecido el Estado y que el criminal más peligroso del mundo se había entregado. La verdad, la fuga fue una hipótesis que empezó a surgir cuando él empezó a matar su gente y ya dijimos, no, este tipo se desbordó, se enloqueció, hay que sacarlo de allá, está completamente por fuera de las reglas. Pablo Escobar y yo caminamos esa zona porque hay pino, eso es tierra fría. O hay veces caminamos al otro lado de la montaña que para el otro lado es San Antonio de Prado. Y el patrón veía hacer la casa de la catedral. Cuando se empieza a construir la casa de la catedral, él organizó que el muro que sostenía la malla de la cárcel, donde había una malla electrificada también, 4 ladrillos de esos estuvieron pegados con yeso. Y a las 11 de la noche se tapó eso de neblina, tumbamos los ladrillos y nos fuimos para Envigado. Los Pepes son probablemente la equivocación más notoria, visible e histórica que cometimos nosotros en la lucha contra Pablo Escobar. Yo diría que en ese momento, frente a 3 o 4 carrobombas semanales en el país, a centenares de muertos y heridos, hubo una especie de desespero de la sociedad, de la institucionalidad, que le pareció legítimo que cualquier persona colaborara para neutralizar a ese monstruo. Y se abrieron esas posibilidades de que los llamados perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes, aportaran información desde ese mundo de la delincuencia y fueran más allá del aporte de la información, generaran acciones de intimidación o de retaliación contra la organización de Pablo Escobar. Pero es posible que esta gente se organizó más con lo del bloque de búsqueda. No hay duda de que le aportó información al bloque de búsqueda. No hay la menor duda de que le aportó. Era el cierre, el eslabón final de un ciclo de violencia inenarrable, una situación horrenda que vivió Colombia, y era la forma como prevalecía de todos modos el Estado frente a estos grandes criminales. Este criminal intentó arrodillar toda la institucionalidad colombiana, el periodismo, el Congreso, la justicia, el gobierno, y finalizar esa etapa tan oscura de la vida nacional realmente sí produjo una gran satisfacción. Listo, y en ese recuento histórico, pues ahí mirábamos cómo terminan pues siempre las personas que de pronto hacen mucho mal, ¿no? Y las que ven que el camino fácil de conseguir las cosas es con la violencia y con la droga, ¿no? Yo siempre he pensado que muchos tienen suerte y no terminan muriendo o en una cárcel, pero ese es el 10%, porque el 90% terminan muertos, sin un pie, sin 2 pies, sin un ojo, debajo de la tierra, o a veces pues cuentan con suertes en otros lados y disfrutan, ¿no? Pero pues siempre tenemos que emitir un juicio cuando ya no estamos aquí en la parte terrenal, ¿no? Yo soy de los que pienso que todo lo que hacemos en algún momento, pues tenemos que llegar allá y explicar por qué lo hicimos, ¿no? Entonces, quería hacerles ese recuento de estos principales hechos históricos de los 90 que pasaron en Colombia, para que el que los conocía, pues los recuerde, el que no los conocía, pues los tenga presentes, y tengamos en cuenta guerrilla, narcotráfico, muertes, bombas, toma al Palacio de Justicia, la tragedia de Armero, ¿sí?
no les alcancé a compartir el secuestro del avión de Avianca, que también fue por los grupos de narcotráfico, y muchos otros hechos que prácticamente, la verdad, enmarcaron pues una época triste, ¿no? Por eso traté de mostrarles también la parte musical, ¿no? Para que no solamente viéramos allá hechos que marcaran la tragedia del país, porque es que a veces nosotros mismos nos encargamos de mostrar la violencia y no de resaltar lo positivo, pero como estamos hablando de historia, sí tenemos que hablar de todos los hechos, ¿sí? Ahorita, después de la actividad que hagamos de escribir la lectura, les voy a compartir otro hecho musical importante que sé que muchos de ustedes recuerdan. Vámonos a la parte del trabajo de hoy, ¿sí? Entonces, nuevamente les comparto a los que han estado muy juiciosos en clase, Yaret, por favor, les estoy compartiendo la guía, Yaret. Aún no aparece nada, profe. Aún no aparece nada. ¿Ahora sí aparece? Yaret. Todavía no me aparece nada. Ahora sí está cargando. Y ahora sí apareció. Listo, muy bien. Listo, muy bien. Entonces, después de hablar, después les voy a hacer un recuento, consecuencias del Frente Nacional, inicios de violencia de los cárteles de narcotráfico, nacimiento de la guerrilla, toma el Palacio de Justicia, la tragedia de Armero, violencia y diálogos de paz, muere el capo, el proceso 8000. Vamos a hacer esta actividad. Dice, teniendo en cuenta los temas vistos en clase, desde el fin del Frente Nacional, elabora un texto argumentativo de 10 renglones que explique los acontecimientos tratados en clase. Ustedes en español yo creo que hablaron del texto argumentativo. Un texto argumentativo es un documento que usted escribe, ¿sí? Es un documento que usted escribe y cuenta los hechos que le fueron suministrados en un texto, en un video, en una película, en una historia. O sea que lo primero que tendríamos que hablar es de las consecuencias del Frente Nacional, después del narcotráfico, pasando por los hechos de violencia como el Palacio de Justicia, por la tragedia de Armero y todo lo que sucedió. Pero para llamarse texto argumentativo, tengo que argumentar, tengo que decirlo con mis palabras, no con lo que está aquí escrito. Copiar y pegar, no. Tengo que decirlo con mis palabras. Entonces, voy a compartirles la guía de Word para yo poder escribir, ¿sí? Recuerden que en PDF no se puede escribir. Para compartirles el Word y que todos podamos darle respuesta a esta pregunta como tal. Entonces, aquí ya les estoy compartiendo el Word para que así podamos escribir. Cualquier duda me van diciendo, si ven la letra muy pequeña, mire que es la misma guía. Recuerden que cuando está en Word se desordena un poquito, entonces vamos a mirar si no se ha desordenado mucho. Ay, pero yo aquí ya tengo, cierto que yo tengo resuelto. Bueno, vamos a ver qué escribí yo, así nos sirve. Este debe ser de lo que yo trabajaba con el grupo anterior. Lo voy a colocar en negrilla, sí, para que ustedes lo vean mejor. Lo voy a colocar de un mayor tamaño para los que tenemos problemas de visión. Se los voy a contar y si ustedes quieren colocar el mismo que el profe les está mostrando, lo pueden hacer. Pero si ustedes quieren contar los hechos desde su propia argumentación, también lo pueden hacer. Pues, que a mí siempre se me olvida. Yo no borro lo que voy haciendo con los grupos y lo que me parece que queda interesante lo dejo. Y por eso han quedado muchas de las actividades que hemos hecho. Pero voy a acordarme de borrarlas porque prácticamente que les he ayudado con casi todas las guías. Entonces no los estoy dejando pensar ni ir un poquito más allá. Pero mientras yo les voy leyendo y explicando, ustedes pueden ir escribiendo lo más importante. Recuérdense que son 10 renglones de su guía. Aquí hay 10 renglones, aquí hay más de 10 renglones, pero en computador. Allá son de la guía que ustedes tienen. Dice,
Este es el relato de algunos hechos importantes que de finales de la década de los años 70, que es cuando termina el Frente Nacional, marcaron la historia de nuestro país. Con la conformación de los grupos guerrilleros de la FARC, el ELN, el EPL y el M-19, la violencia se encaminó a diferentes momentos de angustia que se vivían en las diferentes poblaciones del territorio. Si se dan cuenta ustedes que yo he sacado palabritas del texto, pero palabritas como los protagonistas, pero que utilizo palabras propias de mi autoría, o sea, ahí estoy argumentando, ¿sí? Dice, esa lucha en contra del Estado despertó el ánimo revolucionario de muchas personas que se encargaron de establecer alianzas con el narcotráfico para convertir a Colombia en un país violento y sin oportunidades. Asimismo, en 1985, la nación se vio inmersa en dos hechos que marcaron un antes y un después de nuestra historia. El 6 de noviembre con la toma del Palacio de Justicia en Bogotá y el 13 de noviembre con la erupción del volcán Nevado de Ruiz, ya que perdieron la vida muchas personas inocentes y nuevamente quedó entredicho el control y seguridad del Estado hacia los habitantes de la sociedad. Oiga, quedaron unas palabras muy bien establecidas en este texto argumentativo. Y si no les alcanza en los reglones que están, lo pueden escribir por detrás de la hoja o le anexan un documento porque la verdad que quedó muy bien establecido. Lo hicimos creo que con la gran participación de los estudiantes del bloque pasado, del semestre pasado, pero cuenta muy bien los hechos y con palabras muy dicientes, ¿no? Muy dicientes y que no se sacaron del texto o de las lecturas que leímos en la guía. Dice, por último, nos falta hablar de la incidencia que en los años 90 ejerció el narcotráfico en todos sus capos representativos, ya que se creó en el país un oscuro abismo de corrupción que alcanzó niveles presidenciales. ¿Recuerdan? El proceso 8000, que con el paso del tiempo nos hacen tanto daño y que no nos permiten crecer como nación. Excelente texto argumentativo. Ustedes pueden escribir el mismo si quieren, pueden agregarle cosas nuevas, pueden reducirle palabras. Yo les voy a dar en este momento 10 minuticos, les voy a contabilizar 10 minuticos para que lo escriban. Y a las 10:42 retomamos las actividades. ¿Listo? 10 minuticos.
El que vaya terminando de escribir, me levanta el símbolo de la mano, porfa, para tenerlo presente. Muy bien, ya me alzó la manita Angela Mayerly, Yailin. Ahí vamos esperando el resto de compañeros. Ahorita contestamos la siguiente pregunta, ¿sí? La de la caricatura, y les comparto un hecho musical de los años 90 que marcó pues también a la música de nuestro país, y damos por terminada la clase de hoy. Profe, yo levanté la mano, pero yo no tengo impresa la guía, así que es para que Ah, usted bueno, pueda listo. seguir con la... Listo, ya, listo. Lo mismo Daisy, Daisy también llama sola la mano de Daisy Lorena. Daisy, ¿cómo está llegando el internet allá? ¿Está llegando bien? Pues de ratico se cae, profe, pero vuelve otra vez digamos, lo desconecto y vuelvo otra vez para que pueda coger bien. Bueno, sí, es que la verdad, la parte del clima en el país está pesada, y pues las noticias son que hasta diciembre llueve, ¿no? Entonces todos sabemos que la lluvia Aquí también acompañada está de que... igual. Sí, Lilian, tranquila que yo los entiendo. Yo por eso este semestre he estado un poquito flexible en eso, porque yo entiendo, se sale del entorno, se sale de lo normal a veces, a uno le pasa, ¿sí? A mí me tocó trastearme de donde tenía la biblioteca para prácticamente al lado del internet para que no se me caiga, ¿sí? Porque también a todos nos afecta, pero ahí vamos en ese proceso, porque tenemos que salir adelante, porque ya tenemos una meta establecida para diciembre, y no la podemos dejar ahí a un lado. No se les olvide, mientras estamos terminando de escribir, que la próxima semana estamos de vacaciones. No se les olvide, ¿no? La próxima semana no hay clase. Hoy miércoles, mañana jueves terminamos sociales, la parte de historia, y la próxima semana descansamos. El que está atrasado en alguna actividad se adelanta, pero la próxima semana no hay clase. Y dentro de 15 días iniciamos el ciclo de biología, ¿no? Con una profesora para que ustedes lo tengan presente, biología. Y esa misma profesora más adelante les va a dictar química y física, ¿ya? Para que lo tengamos presente. Muy bien.
Laura, Valeria, ¿cómo vamos? Franci, José Luis. Ya, profe, ya sabes. Ya, No, José profe, Luis. pero yo no he terminado. Laura está, José Luis. Laura, yo le tomé un No, profe, no pantallazo, he si quieres acabado. te lo envío. Listo, listo, yo lo estoy esperando. Yo lo estoy esperando. Es que a veces siento como si no estuvieran ahí. Por eso a veces los nombro para que escucharles la voz. ¿Quién más me ha levantado la manita por ahí? ¿Quién más? Yailin, Mayerly, Valeria, ya avanzó la manito Valeria. Franci, Franci. Tengo la manita arriba de Yailin, Angela Mayerly, Valeria, Daisy. Bueno. Vamos a tratar de contestar la otra pregunta. Si alguien se queda atrasado en esta, me recuerda al finalizar la clase, yo luego tomar una fotografía para que podamos terminar las dos preguntitas de hoy. ¿Listo? Laura, si no has terminado, yo te envié los pantallazos de para que copies mañana. Ay, listo, gracias, Daisy. Listo, esta es la otra pregunta que vamos a trabajar hoy. Ya está, esta sí la estaba haciendo ahorita mientras ustedes estaban ahí. Dice, explica la siguiente imagen sobre la violencia en Colombia. Vamos escribiendo mientras el profe nos va explicando. Dice, mire que la imagen dice, ¿quién fue el que dijo que Colombia era uno de los países más violentos? ¿Quién? Y la persona llega con un cuchillo, dándole patadas a la puerta, la gente se esconde gritando. Y mire que en nuestro país a veces tenemos presente o tenemos la ideología que el utilizar la violencia es la mejor fórmula para acabar un problema, ¿sí? Y en algún momento de pronto todos lo hemos hecho, ¿sí? En algún momento de pronto todos hemos utilizado algún acto violento, ¿sí? Porque es que el violento no solamente es el que golpea, es el que utiliza una frase, una palabra, ¿sí? Una palabra que no cabe en el entorno de lo que puedes estar hablando con alguien. Entonces, a veces esa palabra puede herir más que hasta un golpe, ¿no? Entonces, a veces nosotros los colombianos utilizamos la violencia para resolver nuestras dificultades, nuestras obligaciones, y no es la forma. Entonces, la respuesta que yo les sugiero para que trabajemos es, la tendencia de los colombianos está enfocada a utilizar la violencia para solucionar aquellas situaciones que se nos presentan a diario en cada uno de los contextos donde nos desarrollamos.
Es importante establecer criterios de paz en cada lugar, criterios de paz en cada lugar en que es importante establecer criterios de paz en cada lugar. Es importante establecer criterios de paz en cada lugar donde estamos presentes, ya bien sea en el hogar, ¿cierto? Con la familia, ya bien sea en un grupo de amigos, ya bien sea en la empresa donde trabajo o en el lugar donde laboro, ¿sí? Porque si nosotros mismos como seres humanos, tratamos de establecer nuestro ambiente con paz, ¿cierto? Todo es más fácil. Pero si yo grito a alguien, de pronto, o alguien me grita a mí y yo le contesto con otro grito, eso va a terminar mal. Pero si de pronto alguien nos grita y nosotros podemos llegar a descubrir por qué se alza el tono de la voz, todo puede ser más fácil, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, son cositas que uno a veces debe tener en cuenta y que es importante en las diferentes facetas de nuestra vida. Entonces, ahí vamos a completar nuestra actividad de hoy con esta respuesta para que alcancemos a terminar estas dos preguntitas que era la que íbamos a trabajar el día de hoy. Lo espero 2 minuticos porque esta sí es cortica para que veamos el último videito y nos vayamos a descansar. Ya me están levantando la mano que han terminado. Bueno, entonces, yo creo que ya terminamos. Ahí la gran mayoría ya me alzó el bracito que terminó. Vamos. Si a alguien, como les digo, si a alguien le faltó alguna parte, me dice al finalizar la clase y yo le comparto lo que le faltó por escribir. Entonces, quiero compartirles dos situaciones pequeñitas antes de irnos a descansar, porque sé que ustedes en algún momento de sus vidas han escuchado canciones de estas personas que quiero recordarles que hicieron parte de nuestra historia y que en los años 90 murieron. ¿Sí? Entonces, les comparto la primera. ¿Quieres ganar 1.200.000 pesos en una semana? Con Bit es posible. Maneja con Bit y disfruta de una tasa de servicio más baja para nuevos conductores. Aprovecha este beneficio por tiempo limitado y llena tus bolsillos. Descarga Bit y empieza a manejar hoy. Profe, qué pena, no se ve el video. Sí, tranquila, Francis, que lo estaba cargando. Listo, ahora sí.
canción es solo para ti. Te quiero, mi vida. Fabito, Alex y César, puro sentimiento. Yo siento que te he querido y te quiero más. Es algo que necesito para vivir. Mi vida no sería vida si tú no estás. Y marcó un hito en la música colombiana, ¿no? Rafael Orozco, que muere en los años 90, haciendo parte de la violencia del país, ¿sí? Haciendo parte de esa violencia que había en el país, se vio inmersa la muerte de Rafael Orozco. Y para terminar, otro hecho histórico de otra cantante que muere en los años 90 y que muchos de ustedes todavía recuerdan cuando están en sus eventos musicales. Recordemos. Me dice Daisy, en este momento Daisy, le voy a compartir a esa otra persona que quiero que recuerden hoy, que hizo parte de los 90 y que marcaron la música en nuestro país, Entonces, Daisy, en este momento ya les estoy compartiendo. Me dice Daisy, si suena el video, si se está viendo, me dice, yo ya lo dejo ahí un momentico. Ok. Sí, profe. Listo. Rodrigo Castillo, amigo de verdad, verdad. Yo no pensé que usted me fuera a despertar esta gran ilusión que tengo yo. Yo no me imaginé que en usted iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo. Cuánto diera por tenerlo, mi vida entera la daba por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda. Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. Bueno, ese es un pequeño homenaje, les pido el favor de que activemos nuestras cámaras, un pequeño homenaje que yo también quería brindarles a lo que estamos contando de la historia de los 90, ¿no? Como les decía, no solamente en nuestro país fueron hechos de violencia, hablamos de deporte, hablamos de cultura, hablamos de música, y quería que ustedes, porque yo sé que muchos de pronto escuchamos, vemos, pero a veces no sabemos ni quiénes son, ni de dónde son, ni si están vivos, ni si están muertos, ni qué sucedió con ellos. Entonces, en esta última cantante, que yo sé que muchas de ustedes han escuchado, y muchos, porque por ejemplo, yo cuando me siento a veces a compartir, me gusta escuchar esa música. Ella sí fue en un accidente, ¿no? Como muchos cantantes en Colombia, ¿no? Por accidentes de tránsito, ¿no? Terminan sus conciertos, se van a viajar en carro o en avión, cansados, y casi siempre terminan en accidentes trágicos que los lleva a la muerte, como muchos de los cantantes colombianos reconocidos, ¿no? Y que hacen parte de nuestra historia. Lo que ustedes me pueden decir hoy, profe, pero a mí no me gusta el vallenato. Yo soy reggaetonera, yo soy reggaetonero, yo soy salsero, pero como estábamos hablando de la historia de Colombia, y nuestra historia dice que nosotros no somos reggaetoneros, ¿sí? Somos más de música popular, somos más de música ya, de esa que nos trae nuestras raíces, ¿no?
del Rey Mágico allá de Don Pastor López y de toda esta música del entorno colombiano, quería recordársela en la historia. Y también para que se den cuenta que los temas de historia no solamente es políticos, violencia, Estado, sino también la parte cultural, es importante compartirla. Daisy, ¿tú nunca habías escuchado alguna de las canciones que el profe colocó o de esos cantantes? Sí, profe, incluso me las sé las dos. Ah, incluso se la sabe. Valeria, ¿tú en algún momento no has escuchado esas canciones? Sí, yo también me la sé. Ah, también. Ay, qué cosas pasan, también se la sabe. ¿Y Angela Mayerly? Sí, profe, también me hace. Ah, bueno, entonces mire que esas hacen parte de cantantes que ya no nos acompañan, pues, pero que hicieron parte de nuestro folclore y de nuestro país. Y es importante también a veces resaltarlo, ¿no? Yo soy de los que pienso como profesor, y siempre se lo digo a mis estudiantes, que es bueno siempre analizar más los aspectos positivos que los negativos, porque cuando uno empieza a hablar solamente de lo negativo de alguien, como que uno mismo empieza a hacerse daño a sí mismo, ¿no? Siempre debemos resaltar, y ustedes lo pueden poner en práctica con sus parejas, ¿sí? Con sus parejas, ¿no? A veces solamente le vemos lo malo, o ellos nos hacen ver a nosotros ver lo malo, pero también es importante resaltar que es importante siempre ver más las cosas positivas que las negativas. Este aprendizaje nos sirve no solamente para sociales, sino para cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, para terminar, no se les olvide, mañana última clase de sociales. Los que tengan actividades pendientes vayan enviándolas. La otra semana me voy a tomar la tarea de primero, la profe ya me pasó una nota de matemáticas, pero me dijo hoy que muchos estudiantes les están enviando todavía trabajos porque sacaron notas bajitas y le pidieron ayuda para que la nota no les quedara tan bajita. 2, con mi nota de sociales, ya les pasaría 5 notas en este orden. La primera, lengua castellana o español. La segunda, economía y ciencias políticas. La tercera sería la nota de matemáticas. ¿Qué más han visto? Matemáticas. Sí, cierto. Y la cuarta nota sería sociales. Cuarta nota, perdón. Entramos en la mitad del curso porque son 8 asignaturas. Como ya terminamos mañana sociales, por eso salen, entre comillas, a vacaciones la otra semana. La otra semana no nos vamos a conectar, van a descansar y nos veríamos dentro de 15 días o se ven ustedes con la profe de ciencias naturales. Yo les envío los enlaces, yo les envío la guía, no se me preocupen, que ahí no sigue todo lo mismo, ¿sí? Pero recuerden, no todos los profesores son el profesor Alex. El profesor Alex prácticamente les ayuda en la elaboración y desarrollo de la guía. El que no saque más de 4 o 5 conmigo, me toca darle juguete, porque yo prácticamente les ayudo con las respuestas. Y ustedes, yo por eso aquí los anoto siempre, los que están en mi clase, siempre sacan mejor nota que los que no están. Así los que no estén, se les caiga pero yo valoro siempre a los que están acá. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Antes de irnos, ¿alguna pregunta? ¿O alguien tiene algo personal? Sé que alguien tiene una pregunta general. Daisy, dime. Profe, hasta... Sigue tú. Dime, Jared. Y después Daisy. ¿Hasta qué fecha tenemos para entregar todos los trabajos pendientes? No, usted lo puede ir entregando, tranquilos. No es que... No, pero fecha límite, pues me refiero. O sea, ¿qué es lo que yo le digo, Jared? Que cuando usted deja acumular trabajos, después, ¿sí? Ustedes tienen hasta 15 días antes de terminar el curso para entregar trabajos. 15 días antes, porque yo tengo que reportar la nota 8 días antes de terminar el curso, porque a usted le hacen unos certificados y eso no se lo hacen a ustedes solos. Este colegio tiene muchos asesores, entonces
allá en el colegio es dispendioso, entonces tienen 15 días antes de terminar el curso, pero es mejor termina la materia o la asignatura e ir enviando los trabajitos, ¿sí? Dime ahora sí, Daisy. ¿Qué, profe, del 1 al qué es la calificación? Del 1 al 5, lo que pasa es que la profe siempre se me equivoca la de matemáticas y les califica de 1 a 10. Yo le digo, usted como que está enamorada, porque yo digo que es de 1 a 5 y les pone 8, 9, pero las notas que pasó así, yo ya las adapté. Por ejemplo, si usted sacó 8, saca 8.6, 4. profe, 8.6. Si usted sacó 8.6, sacó 4.3, que es la mitad, ¿sí? Esa sería la nota sino que ella las pasó de 1 a 10, Dios mío. Pero no me preocupen. ¿Qué otra pregunta? Valeria, preguntas. ¿Nada? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, entonces, si alguien tiene algo que preguntarme aparte, pues se queda un momentico. Gracias por estar en la clase, gracias por compartir. No se les olvide que cualquier cosa me pueden escribir, yo siempre les contesto. Muy buena noche, mañana nos vemos a las 7. Gracias por estar en mi clase. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, buenas noches. Chao, buena noche, que esté bien.